Pues, hermanos, es un gusto saludarlos, em, para repasar algo de las lecciones que han estado revisando y como hacemos en las otras, pláticas, vamos a hacer igual en esta, comenzar con con una con un tiempo por si ustedes tienen alguna pregunta de algo en particular, y si no, me gustaría hablar de algún otro tema que podamos tocar a la luz de lo que han visto. Entonces, primero damos chance por si hay em, alguna pregunta y si no avanzamos. Ok, si no hay duda, hermanos, eh, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué hemos visto en este curso de historia de la iglesia medieval? Yo no sé cuántos de ustedes eh, habían estudiado la historia de la iglesia medieval. En mi caso, yo tenía muy poco conocimiento de la historia de la iglesia medieval. Prácticamente me era sugerido que era un tiempo de obscurantismo, y que bueno, no había mucho que prestar atención. Yo tomé en mi seminario, de donde me gradué de mi maestría, em, yo tomé ahí un curso de historia de la iglesia medieval, pero este consistió de mencionar a Agustín. Después saltamos a un autor que ustedes no han visto, que se llama Gottschalk. em, y, y prácticamente de ahí se saltan hasta la Reforma. ¿Quién fue Gottschalk? Gottschalk fue un teólogo que mantuvo una postura de la predestinación bastante fuerte, y entonces por eso creo que mi profesor la exaltó, porque pues concuerda con la historia de la Reforma. Entonces, prácticamente eso fue todo. Fue cuando empecé a hacer este curso que me di cuenta que pues me habían tapado los ojos sobre este tiempo. Em, claro, es un tiempo en donde hubo obscuridad, ciertamente, em, como en, como en todo momento de la historia de la iglesia. Yo preguntaba esto, o sea, ¿por qué solemos despreciar una etapa de la historia cuando si nosotros miramos a en nuestros días, em, realmente hay excesos en nuestros días, hay errores en nuestros días, eh, los hay. Y entonces, decir que una etapa no debe ser considerada porque tiene errores, pues nosotros los mismos nos estaríamos enterrando en ello, ¿no? Pero así como en nuestro tiempo hay muchos excesos, muchos errores y todavía cosas en las que tenemos que crecer, pero hay cosas buenas que están pasando. Bueno, también en la iglesia del Señor durante la Edad Media. Em, pero sí, es debido a ciertos prejuicios, cierta forma que ya tenemos tan cuadrada de ver muchas veces el cristianismo, que nos cuesta salirnos del molde. Y por eso los juzgamos con tanta dureza, pero nosotros afirmamos.
que la Iglesia de Cristo existió durante la Edad Media porque esta nunca va a ser destruida y que existió mezclada con error, ciertamente, mezclada con cosas de corrupción, ciertamente, mezcladas con errores doctrinales, ciertamente, pero en todo ello el Señor guardó a su pueblo, a su iglesia. Entonces, em, creo que ese es el sentir general en la mayoría de los cristianos, en donde hay un gran descuido, una gran ignorancia de la Edad Media. Dejo unos segundos por si alguien quisiera compartir cuál fue su experiencia en cuanto a esto en la edad, sobre la Edad Media. Hermano Ah, Claudio, adelante. pastor, ¿cómo le va, amado pastor, hermano? Sí, qué Igual- bueno verlo de nuevo. Igualmente. Sí, hermano, no, eh, es claro que la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos eh, está en la verdad. Muchas iglesias locales se esfuerzan por estar en la verdad, por guardar la verdad del Señor, que es el único camino verdadero para ser una iglesia, ser el cuerpo de Cristo, pero también tenemos muchos errores que corregir igual que en aquellas épocas, que en la época medieval. La iglesia de hoy mm, no difiere de aquellas épocas porque somos hombres falibles, pastor. Somos hombres falibles. Pero mi pregunta es, pasando por la historia, el relato de los templarios y todo eso, ¿cuándo, por ejemplo, una de las tantas preguntas, tengo muchas preguntas, pero bueno, este, em, ¿cuándo inició, en qué momento inició, por ejemplo, el movimiento jesuita? Si ya había alguna tendencia en aquella época o es más para este lado. Sí, bueno, ahí dependería qué tendencias se le atribuyen al movimiento jesuita para ver si ya estaba antes o no, pero los jesuitas como tal nacen hasta el siglo XVI. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Por ejemplo, hombres como Tomás de Aquino o Máximo, este hermano teólogo Máximo, eh, ¿eran conscientes de esos movimientos o todavía estaban tan arraigados en formular doctrinas como la unión hipostática del Señor Jesucristo y todo eso, que no percibían todavía esas formas de pensamiento, esos movimientos? Eh, bueno, sí hay un desfase temporal ahí, porque Máximo el Confesor es hasta es del siglo VII, VIII, si no me equivoco. Ujú, Entonces, siglo VII y VIII para el siglo XVI son cerca de 8 siglos. mm, Entonces, sí hay ahí pues no, ni siquiera sabía que iban a existir. ok, Y, y otra cosa, Máximo el Confesor es de tradición griega, lo cual ujú, lo separa de facto de todos estos movimientos que los templarios no son los mismos que los jesuitas, hay que decir. sí, Eh, y bueno, es mucho tiempo. A Máximo el Confesor es griego ujú, las otros que mencionó son de la tradición latina, así que
pues sí, no hay relación. ¿Vamos a pasar por eso también, pastor, por los jesuitas y todo eso? No, como llega el curso hasta el siglo XIV, no alcanzamos a ver nada de los jesuitas. Los jesuitas lo van a ver hasta historia de la Iglesia Reformada. Ok, ok. Muchísimas gracias, pastor. Sí, de nada, hermano. Eh, hermano, hay una en el chat. Ah, dice, El hermano eh, Diego bueno, hermano Alex, ¿querías decir algo? Adelante, hermano. No, yo también tengo una pregunta, pero si gustas, pastor, después de contestar la que nuestro hermano extendió, con gusto Sí. extiendo también la mía. Muy bien. Surgió una pregunta, ¿cómo fue la manera y método de estudiar las escrituras en la Edad Media en comparación con la antigua y reformada? Esa es una excelente pregunta. Acabo de terminar un review para una clase de mi doctorado. El- si quieren una introducción, lean este libro para responder esa pregunta. Se llama Interpretando eh, una introducción a la interpretación bíblica medieval, por Ian Christopher Levy. Está aquí el libro, Introducing Medieval Biblical Interpretation. Eh, Hermano Kevin, si les puedes buscar el link y ponérselos en el chat para que lo tengan. Y en conclusión, lo que me enseñó este libro fue lo siguiente. Voy a poner aquí eh, un pequeño esquema. Eh, la tradición antigua, que aquí yo pienso que se refiere a los padres de la iglesia, hermano, a los padres, iría como, o sea, mueren los apóstoles aquí y empieza la era de los padres, ¿no? Eh, Después tenemos la era medieval, después tenemos la reforma, ya está el link por si lo quieren, ahí en el chat. Y después tenemos la edad moderna, ¿no? Bueno, en conclusión, hermanos, después de haber leído este libro, tengo las bases y los recursos primarios, no en mi mano, pero sí aquí para referenciarlos. Puedo decir que toda esta era es caracterizada por un método común de interpretación. Y la edad moderna, con la ilustración, eh, trae un rompimiento con lo que se llama la edad premoderna. De hecho, yo les hablé un poquito, esta es la edad premoderna. Yo les hablé un poquito de esto en la lección de Historia de la Iglesia 1, cuando hablamos de la historia, la forma de interpretar las escrituras premoderna y su superioridad en contraste con la moderna. Bueno, eh, este libro demuestra, bueno, pone las bases para demostrar que los medievales siguieron una tradición de los padres de la iglesia. Eh, o, eh, o sea, aquí se estableció el fundamento de ellos. De hecho, empieza hablando, aunque es de la historia medieval, empieza hablando de hombres como Orígenes, empieza hablando de hombres como Agustín de Hipona, Casiodoro, eh, eh, entre otros, ¿no? Por ejemplo, Gregorio Magno, y enfatiza cómo Jerónimo también, cómo la interpretación de los padres fue el fundamento, este fue el fundamento para los medievales. Eh, ¿Y cuál fue la forma de interpretación de los medievales y de los padres? Bueno, afirmar que aunque hay un sentido literal, eh,
el sentido literal no, no es exhaustivo en cuanto al significado del texto, sino que hay un sentido espiritual. Eh, en los teólogos medievales hubo variedad de formas de ver esto. El problema a veces es que metemos a la historia de la iglesia medieval, que son 1000 años de historia, en un cajón y decimos, ah, ellos creían en la alegoría, así, así, y ya. Cuando ya uno está viendo los debates, entre ellos mismos había discusión sobre qué era el sentido literal, cuál era su límite, la importancia del sentido espiritual, la importancia de no excederse en el sentido espiritual, cuáles eran las herramientas para no pasarse en el sentido espiritual, pero entonces en esto se caracteriza la historia, la interpretación medieval en enfatizar que el sentido literal eh, no, eh, ay, es que estoy buscando la palabra, la tengo en inglés, pero no la tengo en español. No, no es como exhaustivo, el sentido literal no exhausta, no sé cómo se dice eso, no, eh, sí, no lo alcanza a cubrir todo el sentido literal, sino que es necesario interpretarlo también espiritualmente. ¿Por qué? Basado en, al menos en dos puntos teológicos. Uno, el autor principal de las escrituras no es el mero humano, sino Dios. Entonces, no debemos quedarnos con el puro sentido literal o lo que el humano pudo haber entendido, porque Dios. Y dos, las escrituras fueron dadas para unirnos a Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, desde principio a fin, ese es el propósito. Y Cristo debe ser el centro y lo que debemos buscar de la interpretación. Eh, Estaba leyendo en Gospel Collision unos artículos que alguien escribió sobre la interpretación alegórica y demás. Y después de leer este libro me doy cuenta que lo que muchos entienden está equivocado sobre lo que era realmente la interpretación medieval. También tenía muchas ganas de poder revisar este libro que se llama Orígenes por Anthony McGuckin. Y él comienza diciendo cuando habla del tema de la interpretación de las escrituras, que hacer ver a Orígenes como uno que simplemente Me descuidó el defendí. sentido descuidó el sentido eh, literal e hizo con las escrituras lo que quería, es simplemente ignorancia. O sea, la mayor investigación de nuestros días, la más reciente, demuestra que Orígenes fue un obsesivo con el sentido literal, pero que simplemente no creía que el sentido literal lo abarcaba todo, sino que había un sentido espiritual a la luz de estos puntos que he mencionado. Eso quiere decir que los padres eh, y los medievales no se equivocaron en la interpretación. Claro que no. Tanto en la interpretación del sentido literal como en el sentido espiritual erraron. Pero eso no quiere decir que, por lo tanto, o el sentido literal o el sentido espiritual está mal. Es como si nosotros dijéramos, en nuestros días se enfatiza el sentido literal, pero ¿hay malas interpretaciones del sentido literal en nuestros días? Sí. Ah, bueno, ¿por eso vamos a romper todo el sentido literal? No, lo mismo aquí. Y lo que este libro me enseñó también es que la forma de interpretar de los reformados fue más en armonía con los padres y medievales que lo es hoy en día con la interpretación moderna. Entonces, eso podría ser un resumen de lo que pude estudiar. Entonces, bueno, em, sí, no, el método de interpretación cristotélico, o sea, por la pregunta que hay aquí, em, es una, o sea, debemos aprender a no pelearnos con los que no debemos pelear. Estoy un poco cansado de tener esos, como, en inglés se dice hacer todo de todo un cage stage, ¿no? Que es
como hacer de todo un nicho para pelear. De hecho, por eso eliminé y pienso mantener cerrada, o al menos darle después otro formato a mi cuenta de Facebook, porque cualquier cosa que uno publica parece que uno está eh, como exaltando algo para pelearse con otros y quiero evitar eso. Eh, por ejemplo, hay un debate entre el punto, la hermenéutica aristotélica y la hermenéutica cristocéntrica o algo así. Y yo quiero decir primero, esta interpretación ha sido propuesta principalmente por eh, Westminster, no, Master Seminary, y tiene cosas muy buenas. O sea, lo que están haciendo es, en ese sentido, es bueno, es enfatizar que Cristo fue anunciado, tipificado, como queramos verlo en el Antiguo Testamento. Y a eso yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi punto es que creo que se limita bastante esa interpretación en, eh, en la interpretación, se limita en ver a Cristo, en mi opinión, de una forma más reducida en el Antiguo Testamento. Y creo que la clave para esto es cómo interpretar Cantar de los Cantares. Cuando yo quiero saber cuál es la postura de alguien sobre la hermenéutica, más que me diga sus métodos y lo que cree, yo le voy a preguntar, ¿cómo predicarías Cantar de los Cantares? Y ahí está una de las evidencias más claras. Eh, o cuántos salmos hablan de Cristo. Pero así, el punto de quiebre es Cantar de los Cantares. Miren, los padres de la iglesia, los medievales y los reformados, esto es importante. Vean esto. Los padres, los medievales y los reformados interpretaron Cantar de los Cantares como la descripción de la relación íntima de comunión que tuvo Dios con Israel, Dios con la iglesia o Cristo con su iglesia y el creyente con el trino Dios. Déjenme darles un nombre de cada uno. Orígenes es el primero. Bueno, alguien puede decir, no, pero Orígenes está lleno de controversia. Dejemos a Orígenes. Agustín de Hipona, así lo interpretó. Otro, solo un nombre de cada era. Otro, en la Edad Media más bien yo tendría que decirles, ¿quién no interpretó así el Cantar de los Cantares? Eh, y en último lugar, en los reformados, ¿cómo lo interpretaron? Es cierto, algunos lo reducieron un tanto, pero hombres como John Owen lo interpretaron espiritualmente, o sea, de Cristo y la iglesia. ¿O quieren un bautista particular? Ahí está John Gill, el héroe de los bautistas particulares, o el héroe por excelencia de los bautistas en general, Charles Haddon Spurgeon. Así que, ¿cuál es el punto? Eh, el método cristotélico es bueno, gloria a Dios por él, no se peleen con sus hermanos dispensacionalistas, más bien ámenlos y den gracias a Dios por lo que hacen, porque su influencia es buena. Simplemente nosotros creemos que, bueno, yo creo que muchas veces esa interpretación se queda corta. Por ejemplo, algunos pueden decir que hay, no sé, 20 salmos que hablan de Cristo en los salmos. Yo creo que los 150 salmos son cristocéntricos. O sea que de una o de otra manera, el Salmo nos habla ya sea del Cristo preencarnado o del Cristo encarnado o del Cristo encarnado glorificado. Y habla de él en sus sufrimientos particulares o en su relación con su iglesia o como sacrificio que confiesa los pecados en representación con su iglesia, no porque él los tenía, etcétera. Entonces, eso sería donde quizá el punto de quiebre está con el cristotelismo. Em, y un libro sobre orígenes, bueno, el que dije, si lo puedes buscar, hermano Kevin, Orígenes de Alejandría,
eh, un maestro teólogo de la iglesia temprana. Este está bueno. Hay otros más, hay otro de Thier, así se llama, Origin Thier, Daniel Thier creo que es. Y hay uno que está carísimo, yo no he podido comprar, solo he podido tener algunos artículos que se llama Handbook Oxford of The Handbook Oxford, no, The Oxford Handbook, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero hermano Kevin, es algo así como em, el manual de Oxford de orígenes, The Oxford Handbook Book on Origin, creo que es. Ahora sí, hermano Alex, adelante. Perdón que me extendí con mi monólogo. No, 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 súper, súper, súper. De mucho aprendizaje, pastor. Eh, Pastor, cuando comenzamos en la historia de la iglesia, bueno, inclusive de la iglesia primitiva, pues vemos, ¿no? La iglesia a los Gálatas, la iglesia a los Corintios, la en Tesalónica, y vamos avanzando y inclusive llegamos a los padres y todavía identificamos a esas iglesias, ¿no? Ajá, Eh, Vimos lo del martirio de ¿quién fue? Ignacio, el que iba como en esa, siendo resguardado y llevado ajá, hacia el sí, sí, sí. martirio, y veíamos las iglesias, ¿no? Eh, yo hay veces que me pregunto, ¿qué sucede con esas iglesias en la Edad Media? Es decir, cuando llega Constantino, eh, ¿cuándo es cuando o podemos seguir la pista de esas iglesias? O vemos como que en la Edad Media como que se concentra, sigue habiendo lo que es Roma, Constantinopla, los patriarcas que nos has mencionado en la clase, los 5 patriarcas, eh, pero sigue existiendo esas pequeñas iglesias o, por ejemplo, cuando fue que se empezó a propagar el Islam, esas iglesias fueron desapareciendo prácticamente, o hasta dónde podemos, en la Edad Media existen esas pequeñas iglesias, disminuyen, podemos identificar alguna y seguirle Ujú. la pista, o es ahí en donde hay un cambio. Es una excelente pregunta, hermano, y creo que sería un excelente tema de investigación. Em, para informar a nosotros o sea, queramos o no, nosotros pertenecemos a la, Ujú. a la Bueno, tradición latina, ¿no? O sea, Sí. queramos o no, de ahí venimos, ¿no? Entonces, si hacemos el mapa de, como del Mediterráneo, ¿no? Aquí, bueno, ya esto ya me salió muy mal, pero esto es, aquí está Italia, ¿no? Se supone que Ujú, acá estaría España y todo esto. Bueno, esto es África. Entonces, lo que pasa en la Edad Media es que la gran parte de lo que en lo que nosotros nos enfocamos es esta área. Entonces, por eso pareciera que se pierde la lista, bueno, aquí me faltó así como Grecia y demás, ¿no? Pero ujú, por eso parecería que, bueno, pero Grecia está fuera aquí, entonces sería como por acá. Eh, Parecería en ocasiones entonces que se pierde las iglesias acá, ¿no? Pues Antioquía estaba por acá, la iglesia de Alejandría en Egipto, Constantinopla. De Constantinopla conocemos un poco más, pues porque es la cabeza del imperio y ujú, todavía hay contacto hasta cierto tiempo con Roma. Pero, hermano, esto fue, estas sedes que es Grecia, Antioquía, Alejandría, hay otras, me faltan otras dos, creo.
em, bueno, está por acá, ¿no? Ustedes lo van a ver en la Cristología, creo, no me acuerdo dónde, pero está también la iglesia copta. Mm, Entonces, eh, yo diría, hermano, que un griego ortodoxo, estas iglesias, hermano, siguen existiendo. Es lo que en la tradición griega se llaman los metropolitanos. ok. ¿Qué son los metropolitanos? Por ejemplo, la cabeza de la iglesia de Alejandría, la cabeza de la iglesia de Constantinopla. La cosa es que nosotros no pertenecemos a este rito porque ellos siguieron una tradición bastante diferente, hermano. Eh, Mm, Ellos sí. siguieron una tradición en donde realmente para nosotros bueno, acá después está Rusia, ¿no? Que ya se une, también en Rusia hay un metropolitano, que son como líderes cabezas de las iglesias. Entonces, eh, nosotros somos grandemente influidos o la iglesia del No. occidente, Ujú, somos grandemente influidos por la doctrina agustiniana, ¿no? Entonces, acá hay algunas diferencias grandes porque la influencia de Agustín es menor y acá hay diferencias, por ejemplo, en cuanto a la doctrina del pecado, no se ve de la misma manera y otras diferencias que si nosotros hoy en día intentáramos como revisar el el culto griego ortodoxo se llama así, griego ortodoxo, realmente diríamos, oye, pues sí son nuestros primos, pero nuestros primos muy lejanos, porque realmente fue es otro rito, así se les llama, ¿no? ujú, Se les llama ritos. Entonces, no ritos en cuanto al bautismo que sea diferente y eso, sí es diferente, pero en general la forma en la cual la religión ahí ocurrió o se mezcló es muy distinta. Es algo que a nosotros como occidentales nos cuesta bastante trabajo salirnos de nuestra casilla, pero sí, si alguien hoy en día quiere investigar de esto, puede hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, donde está, digamos, Antioquía, que está el metropolitano de Antioquía. De hecho, tienen nombres, ¿no? O sea, digo, yo no los conozco, pero los hombres se reúnen cada tanto tiempo y demás y hacen sí, conferencias, reuniones, lo que sea. Y yo creo que si alguien fuera a la iglesia de Antioquía, aquí, seguramente, hermano, van a tener la historia. Ah, faltaba Jerusalén también, por acá. ujú, Eh, Seguramente van a tener una historia, libros y demás de cómo es que esa iglesia fue evolucionando. Em, Como digo, nosotros nos enfocamos más en esto porque como protestantes es lo que más nos concierne. La influencia griega es poca para nosotros, por eso estaría muy padre investigar la Edad Media en la cultura griega, porque bueno, está también Damasco, ¿no? Damasco que está ujú, Juan Damasceno, que fue un excelente teólogo. Está también Máximo el Confesor, que viene también de este culto. Em, y seguramente hay otros teólogos. Y también esto es interesante porque hay un tiempo más o menos en el siglo 9 y 10 en donde la cultura musulmana, porque por el siglo 7 y 8 todo esto ya va a ser territorio musulmán, ¿sí? ujú, Entonces, los musulmanes tienen un descubrimiento de Aristóteles y hay varios musulmanes que de hecho hay una serie que se llama Great Medieval Thinkers que tienen varios de ellos en donde demuestran cómo estos influyeron, por ejemplo, a Tomás de Aquino y demás. Entonces, eh, entonces sí hubo un darse, un dar y recibir pero en un sentido mínimo, mínimo. ujú. Entonces, sí, yo creo que si uno va hoy en día y revisa estas historias de estas iglesias, uno va a encontrar sus anales. Sí, ok. Excelente, excelente. Pastor, gracias. No, de qué, hermano. Gracias, gracias.
Sí, bueno, sí hay buenos, depende qué definamos como buenos teólogos. En la, en la, en la, hay buenos historiadores, ¿no? El libro que les recomendé de Orígenes de Alejandría, está escrito, de hecho, él tiene un libro en español que se llama Los 1000 años de la historia de la iglesia. No sé si es de hecho el libro que ustedes tienen que leer para este curso, pero es Anthony McGuckin y él tiene este libro que se llama 1000 años del poder de Cristo, algo así. Está en español. Son 2 tomos en español. Y él es un excelentísimo historiador. Está también un autor que se llama John Behr. De hecho, él es experto en la doctrina de la Trinidad. Y también está un autor que, aunque creo que reconoce la primacía del Papa, él es de naturaleza griego y se llama Caleb Anatolios y acaban de traducir su libro que se publicó en el 2010, lo tradujeron al español y también está bueno. La mayoría de los excelentes historiadores del culto griego van a ser eruditos del siglo I hasta el siglo, eh, digamos, 8, octavo, porque aquí es donde sale el Damasceno. eh, entonces, regularmente un erudito en el culto griego va a ser experto desde el siglo I hasta el 8 en este tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque es donde la cultura griega da a sus mejores teólogos. Eh, para empezar, bueno, la iglesia nace en el mundo griego, ¿no? O sea, eh, todos los teólogos que nosotros mencionamos para la doctrina de la Trinidad son griegos, excepto Tertuliano, Hilario de Poitiers, entre otros, pero todos los demás, Atanasio, Basilio, Gregorio Nacianceno, etcétera, 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 todos son de culto griego, entonces por eso son expertos en esto. Y después, bueno, se generan los dos grandes teólogos que es Damasceno y Máximo el Confesor. Entonces, es lo que yo conozco, ¿no? Al menos que hay buenos teólogos en esta tradición. Y hoy en día hay un autor que se llama Ware Calistos, que también tiene buenos tratados para entender la religión, eh, sí, para entender la religión griega. Ok, eh, ¿había una duda más? Bueno, sí, la principal razón para dividir la iglesia entre latina y griega es el lenguaje, aunque después ya fue por las diferentes tradiciones, ¿no? Desde el principio hubo debates. Por ejemplo, eh, llegó un momento en donde se hizo un debate. Hay un autor que se llama, déjenme buscarlo. Algún día espero poder comprar este caro libro. Eh, eh, el autor se llama Edward Siesienki y él, por ejemplo, tiene un libro en donde explica cómo las barbas, después lo del pan sin levadura, que fue una controversia temprana, empezó a dividir a la iglesia. Así que no fue solo el idioma, sino que desde el principio hubo ciertos ritos o tradiciones que los empezaron a separar poco a poco, poco a poco. Eh, También el tema del purgatorio, pues como he dicho, ellos no, no eh, tenían la misma visión del pecado y de la muerte de Cristo. Entonces, también ahí hay una diferencia. Después, la cuestión del papado, la cuestión del papa, eh, el rito griego no reconoce la supremacía del papa, sino que ellos argumentaban por primero entre iguales.
Y después, por ruptura total, viene, de hecho eso lo van a ver ustedes en el curso, creo. Después viene lo que es lo que los separa ya definitivamente, que es el filioque, ¿no? La controversia del filioque, que la iglesia griega no confiesa el filioque, sino, o sea que esto fue parte de el credo niceno. Ustedes saben que el credo niceno se formula en el 325, en el 381 se modifica, pero el rito latino en el siglo VI añade una cláusula que no estaba ni en el 325 ni en el 381, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre filioque. Filioque es una palabra compuesta que quiere decir, déjenme ponerlo aquí, es filioque. Esta palabra eh, la van a reconocer fácilmente, al menos la primera parte. Filios, que quiere decir hijo, y esta es una conjunción, y, que se agrega aquí hasta al final, ¿no? Entonces, el culto latino le agregó esto al concilio, al credo, en cuanto a la procesión del Espíritu Santo, de manera que el rito latino dice, creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, en el siglo XI esto fue la paja que rompió la espalda del camello o la gota que derramó el vaso. Entonces, esto los fue separando y distinguiendo cada vez más y es lo que constituye cada vez más la división entre el culto griego y el culto latino, ¿sí? O sea, esto se hace realmente una tradición en donde ya no son quizá hermanos ni primos hermanos, sino primos lejanos, porque estos puntos los fueron separando cada vez más y más. Muy bien. Ok. Eh, para responder la última pregunta, si ya no hay más, sí, yo creo que la iglesia siempre ha estado susceptible a errores, a divisiones, perdón. Tristemente, es parte de nuestra naturaleza. Que el Señor nos guarde eh, para tener cuidado en esto, en lo que nos corresponda. Sí, pastor, amén. Amén. Sí. Muy bien, pues, mis hermanos, eh, ya se nos han ido 50 minutos aquí. Gracias al Señor, me ha dado mucho gusto platicar con ustedes y espero que el Señor les siga bendiciendo y nos estaremos viendo en un par de semanas más, un mes, para continuar con la otra retroalimentación de historia de la iglesia medieval. El Señor los bendiga y les guarde y nos estamos viendo muy pronto, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Que estén muy bien. Saludos. Gracias. Hasta luego, hermanos. Me saluda a toda la iglesia, hermano pastor. Claro que sí, hermano. Que estén muy bien.